La honestidad radical tiene un sabor amargo. Sabe a café frío en la mañana y a la colonia de otro hombre en la almohada de mi esposa. Y lo peor es que aquí, en Armonía, me obligan a sonreír y decir que su sabor es el de la liberación. Hace 3 años, Sofía y yo dejamos Buenos Aires, vendimos nuestro departamento en Palermo y nos unimos a esta comunidad autosuficiente en las sierras de Córdoba, buscando una vida más simple, más real. El pilar de Armonía era la honestidad radical. 0 secretos, 0 posesividad. La disolución del ego para el bien común. Sonaba utópico, sonaba perfecto. ¿Estás bien, Matu?, me preguntó Sofía esa mañana, mientras se ponía la túnica de lino que todos usábamos. Su voz era suave, pero había un filo nuevo en ella, uno que llevaba allí exactamente 24 horas. Anoche fue su primera unión de vínculo con Gael. Elara, la fundadora y guía de Armonía, nos había explicado el concepto 100 veces. No era infidelidad. Era una expansión del afecto, para fortalecer los lazos comunitarios y erradicar los celos, ese veneno del viejo mundo. Un mes en el que Sofía compartiría su tiempo, su energía y su cama con Gael, y yo debía aceptarlo con una sonrisa iluminada. Sí, claro que estoy bien, Sol, mentí. La primera mentira consciente en 3 años. Se sintió como un crimen. Solo, pensaba en la cosecha de tomates. Parece que este año será buena. Ella asintió, pero no me miró a los ojos. Se ató el pelo con una cinta de cuero, y el movimiento dejó al descubierto su cuello. Vi una pequeña marca rojiza, casi imperceptible, justo debajo de su oreja. No era mía. El aire se me congeló en los pulmones. Quería gritar, señalar, exigir una explicación, pero las reglas eran claras. Exigir era poseer, señalar era juzgar. Y aquí, el juicio era el único pecado verdadero. Gael te manda saludos, dijo ella con una naturalidad que me revolvió el estómago. Anoche hablamos mucho sobre tu trabajo en el taller. Admira mucho cómo tallas la madera. ¿De eso hablaron? ¿De mi habilidad con la gubia y el formón mientras sus cuerpos estaban entrelazados? El sabor amargo se intensificó. Asentí, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. ¡Qué bien! Es un buen tipo. La jornada transcurrió en una neblina. En el almuerzo comunitario, todos comimos el guiso de lentejas en silencio. Sentí las miradas de los demás sobre mí. No eran de lástima sino de evaluación. ¿Estaba Mateo manejando bien el proceso? ¿Estaba honrando el principio de la honestidad radical? Vi a Gael al otro lado del largo mesón de madera. Me levantó su cuenco de cerámica en un gesto de saludo. Le devolví el gesto. Quería romperle el cuenco en la cabeza. En cambio me concentré en el sabor insípido de las lentejas. Esa noche, cuando Sofía volvió a nuestra cabaña, el silencio era denso, pesado. Se movía por el pequeño espacio con una eficiencia extraña, como si fuera una invitada. Se cambió de ropa y el olor de su piel me golpeó. No era su aroma a lavanda y tierra húmeda. Era algo más especiado. Almizclado, sándalo, la colonia barata que usaba Gael. Una vez, hace meses, Sofía me había dicho que odiaba ese olor, que le recordaba a un tío suyo que le daba repelús. Ahora estaba impregnada de él. Era un detalle que no encajaba, una nota discordante en la sinfonía de nuestra supuesta honestidad. Hoy Elara dijo que nuestro vínculo es uno de los más fuertes, y por eso mismo, uno de los que más necesitan abrirse, para que su energía no se estanque, comentó Sofía mientras se metía en la cama, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. ¿Tiene sentido, no crees? No, no tenía sentido. Tenía sentido para Elara, que nos observaba a todos como piezas de un tablero de ajedrez personal. Pero no le dije eso. ¿Tú qué sientes?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella tardó en responder. Me siento expandida. Diferente. Es un proceso, Mateo. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Era el mantra de Armonía. Se usaba para todo. Desde una mala cosecha hasta un corazón roto. Era una forma de anular la duda, de apagar el pensamiento crítico. Me di la vuelta, dándole la espalda. No podía mirarla. El olor a sándalo era una barrera invisible entre nosotros. Mientras fingía dormir, mi mano rozó algo debajo de la cama. Lo saqué con cuidado. Era un pequeño pájaro de madera, tallado con un estilo que no era el mío. Era el estilo de Gael. No estaba allí esa mañana. Significaba que él había estado en nuestra cama, en mi casa, y Sofía no me lo había dicho. La primera grieta en la honestidad radical no había sido mi mentira piadosa sobre los tomates. Había sido este pajarito silencioso, este secreto de madera que ahora sostenía en mi mano temblorosa. Pasaron 2 semanas que se sintieron como 2 años. Cada día era un ejercicio de autocontrol. Me levantaba, trabajaba en el taller de carpintería, participaba en las comidas comunitarias y asistía a las sesiones de círculo nocturnas donde todos compartíamos nuestros sentimientos. Mis sentimientos, sin embargo, eran veneno en Armonía. En la primera sesión después de la unión, intenté ser honesto. Me siento confundido.
dije, con la mirada de 30 personas fija en mí. Me cuesta procesar la ausencia de Sofía, el cambio en nuestra dinámica. Elara, sentada en el centro del círculo con su serenidad impenetrable, asintió lentamente. Gracias por compartir tu vulnerabilidad, Mateo. Pero debemos diferenciar entre la confusión y el apego egoico. La comunidad está aquí para ayudarte a trascender ese apego, no para validarlo. Un murmullo de acuerdo recorrió el círculo. Me sentí juzgado, sentenciado. Gael, sentado a 3 puestos de mí, me ofreció una sonrisa compasiva que me pareció una burla. Sofía, a su lado, bajó la vista. Me estaban diciendo, con la amabilidad más cruel posible, que mi dolor era mi culpa, un defecto de mi carácter. Me estaban volviendo loco, y lo hacían con una sonrisa. La distancia de Sofía se convirtió en un abismo. Apenas pasaba por nuestra cabaña. Cuando lo hacía, era para buscar ropa o algún libro. Nuestras conversaciones eran superficiales, llenas del lenguaje de la comunidad. Estoy deconstruyendo mis patrones de dependencia, me dijo un día. ¿Qué patrones?, le pregunté, desesperado. Nosotros éramos un equipo, Sol. Ella negó con la cabeza. Éramos una codependencia. Elara me está ayudando a verlo. Tu necesidad de exclusividad estaba limitando mi crecimiento. Las palabras eran de ella, pero la ideología era de Elara. Era como hablar con un eco, con una grabación. Un martes por la tarde, necesitaba hablar con ella. Fui a la cabaña de Gael, algo que estaba tácitamente prohibido para no interferir en el proceso. La puerta estaba entreabierta. Me detuve antes de llamar, al oír sus voces. No es tan fácil, Elara, decía Sofía. A veces siento que estoy perdiendo una parte de mí. La voz de Elara respondió, calmada y segura, justo a su lado. No sabía que estaba allí. ¿Qué parte, Sofía? ¿La parte que necesitaba la aprobación constante de Mateo? ¿La que temía estar sola? Lo que sientes no es pérdida, es poda. Estás cortando las ramas secas para que florezca tu verdadero yo. Confía en el proceso. Silencio. Y luego, la voz de Gael. Estamos aquí para ti, Sophie. Yo estoy aquí para ti. El uso de ese diminutivo, Sophie, algo que solo usaba yo, fue como un puñetazo en el oído. Me alejé de allí sin hacer ruido, con el corazón martillándome en el pecho. Elara no era una guía imparcial, estaba activamente envenenando a Sofía contra mí. Este no era un experimento comunitario, era una intervención dirigida. El sándalo, el pájaro de madera, las palabras ensayadas, todo empezó a encajar. Eran migajas de pan que llevaban a una verdad que no quería ver. Esa noche, no pude dormir. Me levanté y revisé el viejo portátil que apenas usábamos, uno de los pocos vínculos con el mundo exterior permitido para emergencias. Recordé que Sofía a veces lo usaba para chatear con su hermana en Buenos Aires a través de una aplicación de mensajería. La sesión seguía abierta. Con los dedos temblorosos, abrí la conversación. Los mensajes eran de hacía unos días. Asterisco Sofía. No sé qué hacer, hermana. Me siento tan rara. Laura. ¿Rara cómo? ¿Es por lo del tipo S? Sofía. No es solo él. Es todo. Elara dice que estoy evolucionando, que mi relación con Mateo era una jaula de oro, pero a veces siento que me ahogo. Dice que mis dudas son el ego luchando por no morir. Laura, Sophie, eso no suena bien, suena a lavado de cerebro. ¿Estás segura de que quieres seguir ahí? Sofía, no lo sé. Mateo parece tan perdido. Y yo me siento culpable, pero Elara dice que la culpa es un constructo social. Gael me regaló un pajarito de madera que talló. Dijo que simboliza mi alma aprendiendo a volar. Laura, ¿y tú quieres volar? ¿Sin Mateo? Asterisco. El último mensaje de Sofía era una sola frase que me heló la sangre. Asterisco Sofía. Ya no sé lo que quiero. Elara dice que ella sabe lo que es mejor para mí. Asterisco. Cerré el portátil de golpe. No era Gael el problema. Él era solo una herramienta. El verdadero arquitecto de mi miseria era Elara. La mujer que todos veían como una santa, una visionaria. Y lo peor, era que Sofía no era una traidora. Era una víctima. Estaba atrapada en una red de manipulación psicológica tan sutil y tan fuerte como una tela de araña. Me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba el sendero que llevaba a la cabaña de Gael, y vi 2 sombras salir de ella. No eran Sofía y Gael, eran Gael y Elara, caminando juntos hacia la oscuridad, sus cabezas muy juntas, compartiendo un secreto en el silencio de la noche. El último día del mes llegó con una tensión palpable en el aire. Esta noche celebraríamos el ritual de reintegración, un evento sagrado en armonía diseñado para cerrar el círculo de la unión de vínculo. Se suponía que era una celebración de la confianza, el crecimiento y la comunidad. Para mí, se sentía como caminar hacia el patíbulo,
Durante todo el día, evité a todo el mundo. Me encerré en el taller, lijando una pieza de cedro con una furia contenida, el polvo de madera llenando el aire como una metáfora de mi vida desmoronándose. Al anochecer, nos reunimos todos alrededor de la hoguera central. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los rostros serenos de los miembros de la comunidad. Elara, vestida con una túnica blanca que la hacía parecer una sacerdotisa, se puso de pie. El olor a copal y a salvia quemada llenaba el aire, un aroma que antes me calmaba y ahora me asfixiaba. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada sonido, cada olor, era una amenaza. El ritmo lento de un tambor comenzó a sonar, una pulsación que imitaba los latidos de un corazón colectivo, un corazón del que yo ya no formaba parte. Hoy celebramos la expansión y la confianza. Comenzó Elara, su voz resonando en el silencio. Celebramos a Sofía y a Gael por su valentía, al explorar un vínculo más allá de las convenciones. Y celebramos a Mateo, por su fuerza al sostener el espacio para este crecimiento. Sentí que iba a vomitar. Me miró directamente, una sonrisa beatífica en su rostro. Mateo, ¿quieres compartir con nosotros lo que has aprendido en este mes de introspección? Era mi turno, el momento de la verdad. Todos los ojos estaban sobre mí. Podía recitar el guión. Podía decir que había aprendido a soltar, que me sentía más ligero, más libre. Podía mentir y mantener la paz, pero al ver a Sofía, sentada junto a Gael, con una expresión de confundida beatitud en su rostro, supe que no podía. Su alma estaba en juego, la nuestra. Me puse de pie, mis piernas temblaban. He aprendido, comencé, mi voz más ronca de lo normal, que la honestidad sin empatía es solo crueldad. He aprendido que usar palabras como liberación para disfrazar la manipulación es una mentira, sin importar cuán bellamente se envuelva. Un jadeo colectivo recorrió el círculo. La sonrisa de Elara se tensó en las comisuras. Mateo, parece que tu ego está hablando muy alto esta noche, dijo ella, su tono todavía suave pero con un núcleo de acero. No, respondí ganando fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, está hablando mi corazón. Esta unión de vínculo no ha fortalecido nada. Ha creado secretos, ha sembrado dolor y ha sido dirigida. Miré a Gael, y tú lo sabes. Él palideció, desviando la mirada hacia el fuego. El caos estalló. Murmullos, acusaciones veladas. Es el apego hablando, gritó alguien. No puede aceptar la libertad de Sofía. Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas, desgarrada entre la lealtad a la comunidad y el hombre que había amado. Fue entonces cuando Elara intervino, levantando una mano. El silencio fue instantáneo. Es evidente, dijo con una tristeza perfectamente actuada, que Mateo no está listo. Su proceso ha sido contaminado por el miedo. No podemos forzar la evolución. Se volvió hacia Sofía con una ternura maternal. Sofía, querida, quizás necesites más tiempo, espacio para sanar de esta energía posesiva que acaba de manifestarse tan violentamente. La comunidad te protegerá. Y entonces Sofía, con la voz quebrada, pronunció la sentencia de muerte de nuestra relación. Sí, susurró, sin mirarme. Necesito espacio. Creo que me quedaré en la cabaña de Gael por ahora, hasta que pueda procesar esto. El tambor dejó de sonar. El fuego pareció encogerse. Elara asintió, su rostro una máscara de compasión. Había ganado. Croce. No solo me había quitado a mi esposa, sino que lo había hecho de tal manera que yo parecía el villano, el loco, el único culpable. Caminé de regreso a mi cabaña vacía, el sonido de mi propio corazón roto ahogando los susurros de la comunidad. Al pasar por un charco de agua de lluvia, vi mi reflejo. El rostro que me devolvió la mirada era el de un extraño, demacrado, con los ojos desorbitados por la rabia y el dolor. Por un instante aterrador, vi lo que ellos veían, el hombre posesivo, el egoísta, y la duda, venenosa y fría, se deslizó en mi mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente me había vuelto loco? La cabaña se sentía inmensa y fría. La utopía se había convertido en mi celda de aislamiento personal, y me habían convencido de que yo mismo había forjado los barrotes. La soledad que siguió fue absoluta. Me convertí en un fantasma en armonía. Durante las comidas, me sentaba en el extremo de la mesa y nadie hablaba conmigo. En los trabajos comunitarios, me asignaban tareas solitarias, como reparar la valla en el perímetro más alejado. Elara había decretado que necesitaba espacio para mi proceso de reflexión, lo que era un eufemismo para el ostracismo. Sofía me evitaba por completo. Si nos cruzábamos, bajaba la mirada y aceleraba el paso. El dolor inicial dio paso a una rabia fría y lúcida. No estaba loco. Me habían hecho creer que lo estaba, y ahora iba a demostrarlo. Mi obsesión se centró en el pajarito de madera. Era el único objeto tangible en toda esta locura. Una noche, cuando la comunidad estaba en su meditación guiada al atardecer, hice lo impensable. Forcé la cerradura de la cabaña de Gael. El corazón me latía con fuerza, no por miedo a que me descubrieran, sino por lo que podría encontrar. Su cabaña era más grande que la mía, más ordenada. En una esquina, tenía un pequeño taller de tallado. Y allí, en una estantería,
había una docena de pájaros idénticos al que encontré bajo mi cama. Eran su firma, su ofrenda. Busqué frenéticamente. En un cajón bajo su cama, encontré un fajo de papeles. No eran cartas de amor de Sofía, eran de Elara. La caligrafía era elegante, precisa, como ella. Empecé a leer y el mundo se me vino abajo. No por segunda vez, sino que la primera caída fue solo un temblor comparado con este terremoto. Asterisco Gael asterisco, decía una de las cartas. Asterisco tu paciencia será recompensada. Sofía es fuerte, pero su lealtad a Mateo es una debilidad que la está frenando. Necesita una mano firme, una guía que no tema mostrarle el camino hacia su verdadero potencial. Nuestro potencial. Sigue mis instrucciones. El pájaro fue un toque maestro. Haz que se sienta vista, adorada. Debilita su confianza en sus propios recuerdos de él. Pronto, no será más que una sombra en su pasado. Asterisco. Otra carta era aún más explícita. Asterisco. La comunidad necesita líderes que entiendan que el individuo debe disolverse en el colectivo. Mateo y Sofía, con su amor perfecto, representaban una amenaza, un núcleo de poder independiente. Al liberarla, a ella, no solo la integramos más profundamente, sino que te elevo a ti. Armonía te necesita a mi lado. Pero primero, debes demostrar tu lealtad completando esta tarea. Asterisco. No era una aventura amorosa. No era un experimento social fallido. Era un golpe de estado emocional, planeado y ejecutado por Elara. Gael no era mi rival. Era su teniente. Un peón ambicioso al que le habían prometido un reino. Y Sofía. Sofía era el territorio a conquistar. Todo el gaslighting, las acusaciones de posesividad, las sesiones de círculo, todo había sido teatro, una estrategia militar para aislarme y quebrar a mi esposa. De repente, un recuerdo me asaltó. Hacía meses, tuvimos una discusión tonta sobre la posibilidad de instalar un pequeño panel solar para tener mejor acceso a Internet, algo que Elara desaprobaba firmemente para evitar la contaminación del mundo exterior. Sofía me había apoyado. Elara debió ver esa unidad como una insurrección. Éramos un riesgo para su control absoluto. Con las cartas en la mano, salí de la cabaña justo cuando la meditación terminaba. La gente empezaba a moverse hacia el comedor para la cena. Tenía la prueba. Iba a desenmascararla delante de todos. Iba a quemar su utopía hasta los cimientos. Empecé a caminar con determinación hacia el salón principal, el papel arrugado en mi puño. Pero a mitad de camino, una figura salió de entre las sombras de los árboles de bambú. Era Gael. Su rostro, a la pálida luz de la luna, era una máscara de pánico. Mateo, espera. Siseó, agarrándome del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. No vayas allí. No sabes con quién te estás metiendo. Claro que lo sé. Es una manipuladora y tú eres su cómplice. Le espeté, intentando zafarme. Es más que eso, dijo, su voz bajando a un susurro aterrorizado, sus ojos mirando a su alrededor como si las paredes de bambú tuvieran oídos. Esto no es lo que crees. Armonía no es lo que crees. Ella ya lo ha hecho antes. Su aliento olía a miedo puro. ¿No te has preguntado por qué algunas personas simplemente deciden irse, en mitad de la noche, sin despedirse de nadie? No se van, Mateo. Elara los ayuda a irse. Te lo ruego, por lo que más quieras, no la confrontes en público. Te destruirá, no solo aquí, allá afuera. Las palabras de Gael me cayeron como un balde de agua helada. La rabia que me impulsaba se disipó, reemplazada por un miedo profundo y visceral. ¿Destruirme allá afuera? ¿Qué significaba eso? Miré el rostro aterrorizado de Gael, y comprendí que no estaba exagerando. Elara no era solo una líder de culto carismática, era algo mucho más peligroso. La confrontación pública que había imaginado, mi momento de vindicación se desvaneció. Sería mi suicidio social, y quizás algo peor. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté en un susurro. Porque vi la cara de Sofía anoche, respondió soltando mi brazo. Está rota. Elara le prometió la iluminación y le está robando el alma, igual que a otros. Yo quería un lugar, un propósito. Me vendió un sueño y me he convertido en un carcelero. Saca a Sofía de aquí, Mateo. Esta noche, antes de que sea demasiado tarde para ella, me dio una última mirada de advertencia y desapareció entre las sombras. Cambié de rumbo. No fui al salón principal, fui directamente a la cabaña de Gael, rodeando por la parte de atrás. Sabía que Sofía estaría allí, preparándose para la cena. Entré sin llamar. Ella estaba sentada en la cama, mirando un punto fijo en la pared, con los hombros caídos. Parecía una muñeca a la que le habían cortado los hilos. Cuando me vio, se sobresaltó. Sus ojos se llenaron de miedo y confusión. Mateo, no puedes estar aquí, comenzó, recitando la línea que le habían enseñado. No dije nada.
Simplemente me acerqué y le puse las cartas de Elara en el regazo. Ella las miró, luego a mí sin entender. Léelas, le dije suavemente. Sus manos temblaban mientras desdoblaba los papeles. Leí en su rostro el viaje completo de la emoción, la confusión, la negación, el ceño fruncido al reconocer la letra de Elara, y finalmente, el horror puro y absoluto cuando las palabras empezaron a calar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas de tristeza confusa que había visto antes, eran lágrimas de rabia, de claridad. El hechizo se estaba rompiendo. El lavado de cerebro se disolvía ante mis ojos. Ella me dijo, su voz se quebró. Me dijo que nuestro amor me estaba asfixiando, que tú eras mi jaula. Nadie puede decirte qué es tu amor, Sol, le dije, sentándome a su lado por primera vez en un mes. Solo tú. ¿Qué te decía tu corazón? Antes de que ella te enseñara a no escucharlo. Levantó la vista de las cartas, y por primera vez en semanas me vio de verdad. Vio a Mateo, no al ego posesivo, y en ese instante, supe que la había recuperado. No hubo necesidad de más explicaciones. La verdad estaba allí, en esas hojas de papel, y en el recuerdo de su propia intuición traicionada. Tenemos que irnos, susurró, con una nueva urgencia en su voz. Ahora. No hicimos las maletas. No había nada en esa cabaña que nos perteneciera realmente. Fuimos a la nuestra. Tomamos nuestras identificaciones, el poco dinero que teníamos guardado y las llaves de nuestra vieja camioneta, que acumulaba polvo en el cobertizo de la entrada. Nos movimos en silencio como ladrones en la noche, el corazón en la garganta a cada crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Al llegar a la camioneta, el motor tosió un par de veces antes de arrancar con un rugido que pareció sacudir toda la comuna. Encendí las luces y el haz iluminó la ventana de la cabaña principal, la de Elara. Ella estaba allí, de pie, mirándonos. No parecía sorprendida ni enfadada. En su rostro había una expresión de fría evaluación, de cálculo, como una científica que observa cómo dos de sus ratas de laboratorio escapan del laberinto, ya pensando en cómo reforzar las paredes para el siguiente experimento. Entendí entonces que no habíamos ganado, simplemente habíamos escapado. La utopía de Elara seguiría intacta, esperando a las próximas almas perdidas que buscaran la honestidad radical. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, dejando atrás las luces tenues de armonía, Sofía tomó mi mano. Su tacto era real, cálido. El mundo al que volvíamos era imperfecto, lleno de mentiras piadosas y verdades a medias, pero era nuestro. Lo siento, Matú, dijo ella, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. No tienes nada que sentir, respondí, apretando su mano. A los dos nos engañaron. Condujimos en silencio durante un largo rato, viendo cómo las estrellas, antes opacadas por la ideología de la comunidad, brillaban ahora con una claridad feroz. Descubrimos de la peor manera que la honestidad más radical no consiste en compartir cada pensamiento y sentimiento con el mundo, sino en ser brutalmente honesto con uno mismo. Y la verdad más importante, la que habíamos estado a punto de perder para siempre, era que nuestro amor, con todas sus imperfecciones y su exclusividad, nos pertenecía solo a nosotros. Y finalmente, era libre.